Increíble, tanto que dijeron defender a los aprendices SENA y terminaron aprobando cambios que les perjudican. Esto se llama legislar con las patas. Es lo que dijo la representante Katy Jubinao luego de que se aprobara la laboralización del contrato de aprendizaje, y así amplió su explicación. Ustedes no me van a creer lo que se acaba de aprobar aquí en la Cámara de Representantes en la reforma laboral en contra de los aprendices del SENA, con el aval del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico. Ustedes saben que en estas últimas semanas, uno de los ponentes, entre otros representantes del Pacto Histórico, han hecho la campaña de desinformación más vulgar e incendiaria, como acostumbran, criticando una propuesta que nosotros hacíamos y que era que a los aprendices del SENA se les pagara el salario mínimo, tanto en fase lectiva como en fase práctica, y que en ambas fases tuvieran toda la afiliación a la seguridad social, salud, pensión y ARL. Según el Pacto Histórico, esto era quitarle los derechos a los aprendices. Según el Pacto Histórico, esto era precarizarlos. Según el Pacto Histórico, era que no estábamos pensando en los jóvenes. Calculen. Pues imagínense que hoy se les ocurrió avalar unas proposiciones para que en la fase lectiva ya no les paguen el mínimo, sino el 60% del salario mínimo. Me pregunto yo, ¿acaso la prioridad de esto no era darle caja a los jóvenes, que es lo que necesitan en esa fase en la que están? Y segundo, y lo más grave, bajaron la monetización, esto es, la penalización que pagan las empresas cuando prefieren no vincular al aprendiz, que era de 1.8 salarios mínimos, más o menos 2.300.000 aproximadamente, la bajaron a 1.5, por amor a Dios, de manera que ahora la monetización quedó en 1.900.000 pesos. Si a esto le añadimos que el contrato laboral, como lo aprobaron, le cuesta a las empresas por cada aprendiz cerca de 2.100.000, adivinen, es más barato monetizar, es más barato pagar una penalización y ahorrarse no solamente mayores costos que implica el contrato laboral, sino además los costos ocultos del contrato laboral, que pasan por licencias, que pasan por procesos disciplinarios. Le van a meter una cantidad de obligaciones al aprendiz que no tendría por qué, porque él es un aprendiz. Pero además, temas de sindicalización, que realmente, y en un estudio comparado de cómo funciona el contrato de aprendizaje en otros países, desnaturaliza por completo la relación entre el aprendiz y el empleador. Porque la empresa patrocina al aprendiz, ese es el concepto, para que él en la práctica, digamos, perfeccione lo que aprendió teóricamente en el técnico, tecnológico. Cuando se le da la categoría de contrato laboral, es como si fuera lo mismo contratar a un aprendiz que a una persona graduada. Entonces, si da lo mismo contratar a uno o al otro, adivinen qué va a preferir la empresa. O contratar a una persona ya graduada, o, de nuevo, monetizar, porque eso va a ser más barato, pero además menos conflictivo. A pesar de su extensa explicación, la realidad es que sus cifras estaban un poco mal. De hecho, el mismo sindicato del SENA le tuvo que dar clases y así le respondió: representante Jubinao, usted dice que pagando el 100% de un salario mínimo sin laboralidad mejora los ingresos de los aprendices frente a lo aprobado en plenaria, laboralizar y pagarle a los aprendices el 60% en etapa lectiva y el 100% en etapa productiva. Y es que si nos fijamos en esta gráfica de los niveles de formación de los contratos de aprendizaje, se podrá observar que la gran mayoría de los aprendices SENA son de nivel técnico, es decir, que tendrán 9 meses de etapa lectiva y 6 meses en etapa productiva. Pero hagamos cuentas, si se suman los ingresos de las dos etapas, tanto por salarios como por seguridad social y prestaciones, los aprendices recibirán con la proposición aprobada 25.2 millones de pesos frente a los 23.9 millones que recibirían con su propuesta. Ahora bien, en la formación tecnológica, que tiene 18 meses de etapa lectiva y 6 meses de etapa productiva, la diferencia seguiría siendo favorable para la aprobada en 150.000 pesos para los aprendices. Entonces, representante Jubinao, el Estado le paga 44 millones más un costoso
equipo de asesores para que tenga que venir el sindicato del SENA a explicarle estas cuentas básicas. Usted se hizo famosa con la veeduría, trabaja en vagos para ahora hacer lo mismo que criticó. Como usted se gana 44 millones al mes, nunca ha sido aprendiz del SENA, no ha estado en la clase trabajadora popular, entiende muy poco lo que significa quitarle la laboralidad al contrato de aprendizaje como lo propuso aquí. Le explicamos gratis de nuevo. Si se hubiera aprobado su proposición, que pierden los aprendices: pagos por horas extras nocturnas y dominicales, afiliación a caja de compensación, seguro por desempleo, créditos de vivienda, educación no formal, entretenimiento, subsidio familiar. Su proposición no solo deslaboralizaba el contrato de aprendizaje, sino que le negaba el acceso a aprendices a los beneficios sindicales en las empresas grandes del sector minero, financiero, de servicios públicos, comercio, entre otras. Como usted nunca ha sido obrera en una empresa, no conoce los beneficios que dan a trabajadores formales, como bonos de Navidad, Día de la Familia, incentivos por productividad, acceso a créditos y a productos de la empresa, bonificaciones en las primas, entre otros. Y aunque la representante también dijo que los empresarios iban a preferir pagar una monetización, es decir, pagar un dinero por no recibir aprendices, la realidad es que no es así, pues una monetización de 1.5 salarios mínimos es superior en 500.000 al contrato de aprendizaje en etapa lectiva y solo 60.000 inferior en la productiva, resultando más caro para las empresas monetizar en lugar de contratar aprendices, agregando también que la monetización pierde peso si se observa que la tasa de vinculación de los aprendices es de un 65%, es decir, para las empresas es una inversión contratar aprendices, ya que capacitan personal a la medida de sus necesidades. En conclusión, ¿no le parece mal que mientras usted se gana 44 millones al mes y tiene un costoso equipo de asesores, tenga que ser el sindicato del SENA el que les terminó explicando este tema? Bájele a la arrogancia, no nos amenace con el Senado les va a tumbar la reforma. El Congreso nunca nos regaló nada, todo lo hemos logrado con movilización y lucha. La laboralización de nuestros aprendices la vamos a luchar en las calles y el Senado tendrá que oír al pueblo. Y Mondragón también le respondió fuertemente a Jubinao. Una vez más tengo que desmentir a la representante Jubinao, porque ahora dice que su propuesta beneficiaba más a los aprendices del SENA y que la nuestra, la aprobada en la reforma laboral, supuestamente los perjudica. Ustedes no me van a creer lo que se acaba de aprobar aquí en la Cámara de Representantes en la reforma laboral en contra de los aprendices del SENA. Lo dice ella, que le ha tocado retratarse por mentir. Representante Jubinao, usted pretende convencer diciendo que lo mejor para los jóvenes es aumentarle el monto del subsidio y dejarlos sin derechos laborales. Usted realmente subestima la inteligencia de la juventud. La representante quería dejar a más de 400.000 aprendices del SENA y practicantes universitarios sin auxilio de transporte, sin prestaciones sociales como primas de junio y de diciembre, sin cesantías, sin intereses de cesantías, sin licencia de maternidad o de paternidad, sin afiliación a las cajas de compensación familiar. Lo mismo que Vargas Lleras y el uribismo, negar todos los beneficios que trae tener carácter laboral del contrato de aprendizaje, como en 1959 hasta el 2002 que tuvo carácter laboral y que lo destrozó Álvaro Uribe Vélez cuando llegó a la presidencia con su contrarreforma laboral. No lo niegue, Jubinao. Si la congresista dice que su propuesta era mejor, la invito a un debate público frente a todos los aprendices del SENA en cualquier parte del país. Hoy estoy aquí en el SENA de Cali, pero en cualquier parte del país, y sustentemos cada una de las propuestas. Pero ahora invito a los jóvenes del SENA y a los trabajadores que no coman cuento. No se dejen engañar. Les doy unos datos para que los compartan. No es cierto que se haya desmotivado la contratación de aprendices. Y dejo esta constancia histórica porque yo sí quiero que cuando a lo mejor se desplome la vinculación de aprendices en las empresas, porque una monetización de 1.5 salarios mínimos es superior en 500.000 pesos a lo que vale el contrato de aprendizaje en etapa lectiva, que son 60% de un salario mínimo con prestaciones sociales, que hoy es solo el 50%
con ARL y Salud. Lo que por el contrario puede pasar es que se estimule la contratación desde la etapa lectiva, y los que hemos estudiado en el SENA sabemos la importancia que eso tiene. Ojalá aumente la monetización en el Senado y no pase realmente lo que usted desea, congresista, que el Senado no apruebe la reforma laboral. Recuerden que ella se salió del recinto para no votar el contrato agropecuario que beneficiaba a los campesinos, y también se salió cuando votaba el contrato de aprendizaje y le quiso poner más requisitos al artículo sobre licencias por dolores menstruales. Es decir, le negó derechos a los campesinos, a la juventud trabajadora y a las mujeres. Ahora quiero recordarle a la representante que los aprendices del SENA vienen obteniendo en etapa productiva solo el 75% de un salario mínimo, sin prestaciones sociales, aun cuando tienen que trabajar 46 horas semanales, muchas veces en horarios nocturnos y fines de semana que no se les paga. Esto solo se les debe pagar si el contrato de aprendizaje es laboral, pero con lo que aprobamos en Cámara de Representantes, los empresarios le pagarán no solo el 100% del salario mínimo y cotización a pensión, que es la propuesta de la congresista Jubilado. Además, le tendrán que pagar vacaciones, primas, auxilio de transporte, recargos nocturnos y dominicales si lo trabajan, lo que hemos dicho, caja de compensación, primas de junio y de diciembre. Pero también es mentira que su proposición les da más ingresos. La inmensa mayoría de los contratos de aprendizaje en el SENA son de nivel técnico, y esto significa que tienen 9 meses de etapa lectiva y 6 meses de etapa productiva en promedio. Significa que al sumar los ingresos totales de las 2 etapas con el contrato laboral, los aprendices recibirán 25.300.000, y con la propuesta de la congresista Jubilado recibirían en esos periodos 23.970.000, es decir, 1.300.000 menos. Pero es que estamos logrando darles derechos laborales a los aprendices del SENA y además aumentar el ingreso por encima de lo que hacía su propuesta. Por eso fue derrotada. Que no venga la representante Jubilado a posar que ahora es aliada de los aprendices, porque ella no conoce nada de las condiciones de vida de los y las aprendices, de su núcleo familiar, y ni siquiera le importa. Y que ahora no vaya a decir que esos derechos desvirtúan o desnaturalizan el aprendizaje, que los aprendices del SENA en su proceso de formación van a trabajar a empresas y se forman para fortalecer la productividad. No los quiere representante Jubilado como el uribismo a la juventud trabajadora como una mercancía barata. Invito a la juventud popular y a la ciudadanía a crear el más poderoso movimiento para recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje y aprobar la reforma laboral.